¿Feliz Navidad? Buen año. No he como entrado por detrás, no da tiempo ahí saludando para adelante, pero ya aprovecho. Pregunto, ¿qué palabras se os vienen a la mente cuando pensáis en el nacimiento de Jesús en Belén? La Navidad. ¿Cómo la describiríais? Alegría. Esperanza. ¿Qué más? Amor. ¿Sí? Humildad. ¿Quién la ha dicho? Te iba a decir, tienes premio, pero no tú, ya sabes el título. ¿Qué más? Ujú. La semana pasada, ¿qué estuvo diciendo Alison que se le venía a la mente con Navidad? Caos. ¿Daos cuenta qué cosa tan curiosa? Os pregunto qué palabras os vienen a la mente cuando pensáis en Navidad. No tanto. Espera, que esto es lo que tiene el directo. Ahí. Vale. Pregunto qué palabras se os vienen a la mente cuando hablamos de Navidad y casi todas las que se os vienen a la mente son buenas. ¿Sí? Cosa tan curiosa, ¿no? La alegría por el nacimiento, evidentemente. También hubiéramos podido hablar de sorpresa, ¿no? De quién la han visitado los Reyes Magos y los pastores en su casa. A mí no. Asombros, temas principalmente positivos, ¿no? Pero esta mañana quiero traer una visión un poquillo más, no voy a decir más negativa, pero un poco más de... No vamos a quedarnos solo con lo bueno, pero vamos a ver un poco qué pasó en Navidad, ¿vale? Fijaos, dice Lucas 2 lo siguiente, el capítulo 2 del 1 al 7, lo leo de seguido, ¿vale? Y luego ya nos ponemos a darle vueltas. Dice que aconteció en aquellos días, los días en los que nació Jesús, que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado, o sea, de todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser el de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ello en el mesón. Y sigue el capítulo hablando de la visita a los pastores, del 8 al 20 y así sucesivamente, ¿vale? Mira, hay temas en el nacimiento de Jesús que son poco menos que bonitos. Punto número 1 que a mí se me ocurre, la movilidad. De Nazaret a Belén había como 200 kilómetros, no existían las carreteras, no había coche, no había tren. ¿Cómo fueron? Pues o andando o en el mejor de los casos en burro. Ponte en el papel. María estaba embarazada de muchos meses, 8 o 9. Eso es un jaleo logístico. Vosotros pensad, los que habéis tenido niños o estáis en contacto, yo estoy en contacto con gente que acaba de tener un chiquillo, salís con el niño, es un jaleo logístico. Que si el carro, que si los chimes, que si las toallitas, que si no sé qué, que si el biberón, que si otro biberón, que si el por si acaso. O sea, por si acaso. Vosotros imaginaos hacer eso 200 kilómetros para dar a luz. Es un jaleo. Además que el viaje cómodo no era. Que María, evidentemente, pues una persona que está embarazada se cansa, tienes que parar, el burro cómodo no es y andando pues tampoco que sea muy cómodo. ¿Lo elegirías para tu hijo? Hay más detalles, fijaos. Jesús nace, no hay sitio para ellos en el mesón. ¿Dónde se van? El pesebre, lo ponemos bonito, el pesebre. El pesebre estaba en el establo. ¿El establo qué es? Una cuadra. ¿Qué hay en la cuadra? ¿Qué más hay en la cuadra? ¿Sabéis aquello de que huele a cuadra, no? Pues lugar insalubre, maloliente, donde había animales. Animales con lo que sueltan los animales. Cuando al niño Jesús lo pone el pesebre, es como, ay, qué bonito el pesebre, habría estado ante el buey babeándolo, porque cuando comen, pues sabe que las bestias sueltan baba. Y ahí es donde ponen al bebé, porque es lo mejor que hay en el sitio. O sea, imaginaos el nivel del sitio. Después de, como digo, no tener un sitio decente para reposar en el mesón, una mujer que acaba de dar luz, que María también tiene lo suyo, da luz en una cuadra. Pregunto, ¿lo elegirías para tu hijo? Cuando Jesús nace, ¿quién lo adoran? Los pastores, ¿no? Esa posiblemente sea la gran sorpresa y alegría de la noche. Bueno, evidentemente alegría además que nació el niño, evidentemente. Pero los pastores daos cuenta de un detalle, son el populacho. ¿Dónde están los líderes? Alison la semana pasada estaba diciendo dónde estaban los líderes.
El líder, los únicos con cierto rango que visitan al niño Jesús son los magos de Oriente, que ya sabéis, no eran ni 3 ni reyes. No sabemos cuántos son. El resto de líderes de su pueblo, el líder civil Herodes tratará de matarlo, y los líderes religiosos, como dijo Alison, ni estaban ni se le esperaba. No es que estuvieran lejos, estaban a 8 kilómetros. Eso en la época no era tanto. Pero ni se presentaron. Jesús nace en una familia pobre. También lo comentó Alison de pasada. Si comparáis Lucas 2:24, cuando van al templo, ofrecen 2 palomas. Si lo comparáis con Levítico 12:8, lo estándar era ofrecer un cordero. Y si por lo que sea, dice el mismo versículo de Levítico, los padres son muy pobres, se ofrecerán 2 palomas. Es lo menos que se podía ofrecer. ¿Elegiría esa pobreza para tu hijo? Luego, para terminar de redondearlo, Jesús nace en circunstancias bastante poco claras. Hubo duda de si era hijo legítimo de José. Sabéis que María se queda embarazada antes de que ellos estén formalmente casados, con lo cual tendrían estigma de por vida. Sigo preguntando, ¿elegirías esas circunstancias para tu hijo? Que a veces los villancicos nos pintan una imagen un poco optimista, ¿no? Ya lo decía Alison, hay cosas a los villancicos que, a ver, no son muy realistas. Yo sigo sin entender, por ejemplo, que tiene que ver que los peces beban en el río o que en el portal de Belén haya estrellas, sol y luna toda la vez. Pero bueno. Pero si nos vamos al texto bíblico, sí que es cierto que muchas veces lo hemos puesto bonito. Pensad que en Belén no nieva. O sea, nieve no había. Abeto tampoco, allí no hay abeto. Allá hay olivos. Lo más parecido, tampoco había luces. El espumillo no se había inventado. O sea, un concepto de Navidad bastante diferente. ¿Se ocurren mejores formas de nacer? Probablemente sí, ¿no? Para empezar, en vez de en una cuadra, pues oye, no te voy a decir en un hospital, pero en un sitio más decente, ¿no? Mira, hay un versículo por ahí que vamos a hacer un poquillo de teología esta mañana. El Salmo 18:30, lo leo yo, dice que el camino de Dios es perfecto. Si Dios, pregunto, es todopoderoso, ¿podría haber hecho que Jesús naciera de una forma mucho más mejor? ¿Por qué nace como nace? Ujú. De eso es de lo que quiero hablar hoy realmente. Hasta aquí la introducción. Jesús pudo nacer de muchas formas, pero eligió nacer de esa. Y tiene su punto. Hay un versículo que es realmente donde yo quiero centrarme hoy, que está en Filipenses, un versículo que nos suena mucho. Cuando Pablo dice que haya en vosotros esta actitud que hubo también es Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante al hombre. Y en ese proceso de humillación entró como nació. Y otras muchas cosas. Mira, vamos a Filipenses 2, que realmente es raro en Navidad predicar una cosa que no sea ni Mateo ni Lucas, pero bueno, vamos a Filipenses, que también está bien. Fijaos, Pablo va a usar la Navidad y otras cuantas cosas para mostrar una actitud de Jesús que, según él, tendríamos que mostrar todos los creyentes. Fijaos, dice el versículo 3 del capítulo 2 de Filipenses. Dice, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Este es el contexto. Aquí está Pablo llamando a los filipenses a tener una actitud así. Lo que le está pidiendo, que haya en vosotros sentir esta actitud realmente. ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo es que uno es el centro del universo. Eso no debe estar. ¿Qué es la vanagloria? ¿El qué? Sí, pero hay un detalle. Vana es vacía, o sea, es una gloria sin base, el que se enorgullece de algo pero que no tiene motivo. Pablo le está diciendo que ni egoísmo ni vanagloria. ¿Y el remedio que les propone cuál es? Versículo 3. La humildad. ¿Qué es la humildad? Sí, bueno, pero
Complicado definir la humildad, ¿eh? Sabemos que es lo contrario del orgullo, pero claro, ¿qué es lo contrario del orgullo? La humildad, claro, sí, pero entramos ahí en un círculo. Mira, la humildad es cosa curiosa. Cuando Pablo le recomienda la humildad, este ya apunte así más de contexto, la humildad no era positiva en la época de Pablo. Hoy quizás tampoco, ¿eh? Hoy probablemente la humildad tampoco esté muy bien vista. Una definición que vamos a tirar de humildad es la siguiente, es hacer tuya las necesidades del otro. Eso es ser humilde. No es el servilismo, no es menospreciarse a uno mismo. Recordad Pablo en Romanos 13, 12, cada uno tenga el concepto así que debe tener, ni más ni menos. No es tampoco ponerse por debajo, no es tampoco la falsa modestia, o sea, eso no es humildad. Gordon Fee, comentando Filipenses, dice que la humildad no debe ser confundida con la falsa modestia o con el tipo de servilismo deplorable que solamente causa repulsión. Más bien tiene que ver con la valoración adecuada de uno mismo, verse como criatura ante el Creador y ver la necesidad de dependencia y confianza total. Y en esa posición uno es consciente tanto de sus debilidades como de su gloria. Después de todo, estamos hechos a imagen de Dios. Pero a ninguna de ellas les da demasiada importancia. Por tanto, la humildad verdadera no se centra en uno mismo, sino más bien, como Pablo define en el versículo 4, no busca los intereses propios, sino más bien los intereses de los demás. Eso es la humildad, lo que viene en el versículo 4. No es buscar tanto tu propio interés como el de los demás. No es tanto preocuparte por ti, sino hacer que las preocupaciones de otros sean las mías. Yo hago mías las preocupaciones de otros. Esa es la humildad. Seguimos haciendo teología. ¿Qué estamos diciendo? Es un mensaje potente, ¿eh? ¿Qué estaría yo, cualquiera de nosotros, diciendo en el momento en que las preocupaciones de otros pasan a ser las mías? Y por tanto las mías pasan a un segundo plano. ¿Te das cuenta del detalle? ¿Qué mensaje transmitimos? Uh-huh, uh-huh. Esto es positivo. ¿Te das cuenta? Claro, a alguno le está circulando por la cabeza la pregunta del millón, ¿no? Si yo me preocupo de los demás, ¿quién se preocupa por mí? ¿Quién se preocupa por mí? El Señor. Esa es la base teológica que permite la humildad. Sabes que Dios se preocupa por mí. Fin de la historia. Si Dios se preocupa por mí, yo me puedo ocupar de los demás, que Dios ya se ocupará de lo mío. Evidentemente, hago aquí un par de apuntes, ¿vale? No significa ni vagancia, ni pereza, ni inactividad. Hay cosas que yo puedo hacer de mis preocupaciones que evidentemente tengo que hacer. O sea, para un ejemplo muy tonto, la comida no aparece sola en mi casa, tendré que ir al supermercado, entenderme. Pero hay cosas que no puedo hacer en mi vida que dependen de Dios y también hay cosas que sí puedo hacer en la vida de los que me rodean que dependen de mí. Claro, aquí entra uno ya a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo identifico cuál es cuál? Mira, no hay una talla única. Ahí entra la dependencia del Espíritu Santo, la oración y la guía del Espíritu Santo. No hay otra. Pero el punto es que yo me puedo ocupar de mi vida. Eso es orgullo, eso mal. Pero es que además das cuenta de que una forma de decirle a Dios, aparte que ya voy yo, que ya me encargo yo. O la alternativa que es dejar que Dios se encargue. Que dejar que Dios se encargue, por cierto, cuando he sacado el versículo el Salmo 18:30, uno porque me gusta mucho, dos porque encajaba, tres porque ilustra una realidad que no nos gusta mucho, y es que cuando dice que el camino de Dios es perfecto, no significa que sea perfecto como yo lo haría. Porque el nacimiento de Jesús en Belén, ya hemos estado sacándole punta al lápiz, hay muchas cosas que podríamos cambiar y que lo harían más agradable. Pero el camino de Dios fue perfecto. Y tenemos que encajar las dos. Perfecto, por tanto, no puede significar que sea lo que yo me gustaría que pasara. O me hubiera gustado que pasara. Y aunque no es el tema de hoy, y es muy de pasada, pero ya aprovecho para comentarlo, mirad, cuando se habla de sufrimiento y demás es un tema difícil, tanto teológica como pastoralmente. Pero una cosa que está clarísima en la Biblia es que Dios no lo rehuye. Jesús pudo haber elegido venir al mundo como los ricos y fijaos cómo vino. Nació en una cuadra, ahí lo dejo. Es probable que Pablo le recuerde a los filipenses, volviendo al versículo 4, esto, de la humildad, de poner los intereses de los otros por delante de los suyos, pues porque lo hubieran dejado de hacer.
¿Qué obstáculos se ocurren para eso? Para preocuparnos por los demás. O sea, ¿por qué puedo ser que yo no lo esté haciendo? Uno al tiempo, efectivamente, se lo voy a dejar para el final. La falta de confianza. Muy bien. ¿Qué más? Perdón. La comodidad. ¿Qué más? Prejuicios también. ¿Qué más? Yo tengo que apuntado y básicamente lo habéis dicho todas, menos los prejuicios, que voy a empezar por ese porque no lo tenía apuntado y es muy bueno. Mira en Efesios, madre mía, en Efesios 2 hay un versículo muy bonito que dice que, hablando, los judíos y los gentiles en la primera iglesia no nos hacemos la idea de cómo fue el choque cultural que hubo entre ellos. Los judíos eran súper racistas, súper racistas. Y cuando a Pedro le dice, le tiene que decir, Dios, lo que Dios ha hecho limpio, no lo llames tú impuro, para entender ese tema. Y aún así vemos por las cartas de Pablo, concretamente por Gálatas, que no lo entendió de primeras todo lo bien que podía haberlo entendido. No nos hacemos una idea del problemón que eso fue. Nosotros, era un problema de prejuicio en definitiva, y Pablo llega un momento, siendo judío, Pablo lo entendió bastante bien de primera. Dice en Efesios 2 que Jesús, a través de su muerte, rompe el muro de separación que había entre judíos y gentiles. Como rompe ese, lo rompe todo. Y es una pena que nosotros nos dediquemos a reedificar los muros que Jesús ya destruyó. Pero esos son los prejuicios. No es el único problema. Habéis comentado algún otro, la comodidad. Frente a la comodidad, el ejemplo de Jesús para mí es que es el más claro. No se aferró a su comodidad celestial. Mirad, en la encarnación, en la Navidad hay dos humillaciones grandes. Yo he empezado por la pequeña. La pequeña es, dentro de todas las vidas humanas que podía haber vivido, vivir la que vivió. Empezando por un nacimiento, pues poco menos que precario. Pero es que el hecho de ser Dios y hacerse hombre, eso es una señora humillación. Lo mires por donde lo mires, el creador pasando a criatura. El creador todopoderoso haciéndose frágil, como nosotros. Pues Jesús no se aferró a esa comodidad celestial, no vino a una comodidad terrenal tampoco. Se identifica con los desfavorecidos. Contra la comodidad tenemos ese ejemplo. Otro obstáculo que a mí se me ocurría es los derechos adquiridos, ¿no? A mí que me sirva a los demás. Pues yo ya, la excusa que sea, ya lo he hecho mucho, ya lo he hecho suficiente. Mira, os cuento un ejemplo, puedo contar porque no es de aquí, pero hace como año y pico estaba en una escuela, una clase de escuela dominica en Madrid y una señora, para que os haga la idea, una señora con casi más de 90 años, que básicamente vino a preguntar lo siguiente: mira, mi don es la hospitalidad, a mí me encanta tener gente en casa, lo que pasa es que ya con la edad que tengo cada vez me cuesta más. Claro, me supone un problema porque yo sigo queriendo tener gente en casa todos los días, pero resulta que solo puedo tener pues una vez por semana por mantener el ritmo. Es un ejemplo de a mí que me sirvan los demás, no. Ponlo tú. Jesús nos lo recordó también. Juan 13 lo recordamos como el ejemplo típico de Jesús sirviendo, cuando le lava los pies a sus discípulos y después va y dice, ¿qué les dijo? Que lo hiciéramos. Y dijo que el mayor también sería el que sirve. O sea, con los derechos adquirió mucho ojo por ahí, ¿eh? La comodidad, los derechos adquiridos. Habéis comentado por ahí la falta de confianza, también desconocer la necesidad de los demás. ¿Eso cómo se soluciona? Ya bueno, pero ¿cómo se soluciona? No toca otra que exponerse. Y ahí hay dos partes. Está la parte del que pregunta, hay que preguntar, hay que averiguar, hay que interesarse por la gente. Y del que es preguntado. También uno pues tiene que tener cierta de si estás mal, tiene una necesidad, tiene un problema. Oye, igual no es necesario que te la quedes tú, igual se puede compartir, igual te pueden ayudar. Entran las dos partes, das cuenta. Yo es que soy muy andaluz, para mí esto de las necesidades yo lo veo una solución muy clara. No conocemos las necesidades del uno de los otros, tan sencillo como queda para tomar café, queda para comer, o sea, lo que sea, pero con comida por medio. Con eso,
Con eso se entera uno de muchas cosas y además se genera confianza y se aprenden recetas nuevas, son todas ventajas. Y otra muy buena que has comentado, Alison, es la falta de tiempo. Es una realidad. Es una realidad. Pero sí que es cierto que se puede planificar de forma consciente para tener margen. Mira, no se va dando cuenta que en la vida al final menos es más. Y también las interrupciones muchas veces las podemos ver bajo la perspectiva del reino y no la de nuestro reino. Y eso cambia mucho las cosas. Por ejemplo, un pastor comentaba en un libro que se llama Margen, está recién traducido al español hace un par de años, dice: es posible que lo más importante que Dios tiene para mí en un día cualquiera ni siquiera esté en mi agenda. Pregunta: ¿soy interrumpible? ¿Tengo tiempo para las cosas no programadas en mi vida? Y mi respuesta a esas interrupciones es el test real de mi amor, la prueba real de cómo ame. Es interesante la idea. No es una cosa nueva, esto es una cosa que ya decía Bonhoeffer. Bonhoeffer explicó que tenemos que estar listos para ser interrumpidos por Dios. Decía que Dios estará constantemente cruzándose en nuestro camino, cancelando nuestros planes, enviándonos personas con peticiones y necesidades. Y es parte de la disciplina de la humildad no cerrar nuestra mano cuando podemos servir a otro y no asumir que nuestra agenda es gestionada por nosotros, sino permitir que sea gestionada por Dios. Y esta preocupación por los demás, que en definitiva es lo que es la humildad, es la cura contra, versículo 3, el egoísmo y la vanagloria, versículo 14, las murmuraciones y las discusiones también. ¿Qué mejor forma de terminar una discusión que entendiéndote con el otro? ¿Sabéis lo que dice el refrán, no? Hablando se entiende la gente. Fijaos si es importante que Jesús, cuando en su última oración a Dios, en su última oración larga a Dios, que recoge Juan 17, termina diciendo que cómo iba a reconocer el mundo el poder de Dios. El amor y la unidad. No porque fuéramos ahí los creyentes por ahí haciendo milagros, que abriendo ríos y lo que vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Es mucho más prosaico, mucho más del día a día, el amor que hay entre de uno a otro. Esa es la humildad. Claro, hasta aquí uno es posible que la cabeza pues le esté diciendo eso es demasiado bonito para ser verdad o que lo haga otro primero, ¿no? Eso puede pasar. A mí me ha pasado, ¿eh? He tenido gente, hace poco en una escuela dominical se me acercó uno de muy bonito lo que estáis diciendo, pero eso luego en la práctica no es así, es como, pues habrá que hacerlo, digo yo, ¿no? Si seguimos igual no van a cambiar las cosas. Puede haber muchas excusas, de verdad, pero mirad, tenemos el ejemplo de Jesús y es que Pablo lo enfatiza. El versículo 5 dice que cuando habla de esa actitud que hubo también en Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, o sea, el ser Dios, como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, no de rey, que lo era, de siervo, haciéndose semejante al hombre. Por ahí una canción de Marco Vidal del año La Polca, del siglo pasado, de hecho, que se llama Cuando Él venga, que dice, lo pone esto en un tono muy bonito, dice: siendo rico, se hizo pobre y vulnerable, siendo Dios, se hizo un humilde servidor, siendo rey, se hizo soldado, se hizo carne de cañón, siendo libre, se hizo esclavo por amor. Y ante el ejemplo de Jesús realmente nos toca cada uno de nosotros examinarnos y decir, si Jesús no se aferró a ser Dios, y lo era, ¿a qué me aferro yo? ¿A qué me aferro yo? La humillación de Jesús, por cierto, no paró en el Belén, siguió para adelante. El versículo 8, que hallándose Jesús en forma de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente es asombroso que Dios viniera y se hiciera hombre, no solamente es asombroso que de todos los hombres eligiera vivir una vida identificada con los desfavorecidos, y eso es lo que le permite, como vemos en Hebreos, identificarse con nuestra necesidad. No tenemos, dice el autor de Hebreos, un sacerdote hablando de Jesús, alguien que no pueda compadecerse de nosotros, que no sepa por dónde hemos pasado, sino que va hasta la cruz. Jesús muere porque no había otra. A veces es lo que se pierde de vista. No solo es que Dios mismo, Jesús era Dios, a veces parece que se nos olvida un poco con la familiaridad, pero Jesús era Dios. Vive una vida perfecta, humana, eso ya de por sí, una humillación, sino que además muere en nuestro lugar. La paga del pecado era muerte y muere la nuestra.
es el ejemplo supremo de humildad. ¿Hasta qué punto se preocupa Dios por nosotros? Hasta el punto de que no ignora el problema que tenemos con el pecado, sino que pone en marcha una solución que implica A, venir a la tierra, B, vivir como vivió, C, morir como murió. Uno se puede creer humilde, pero cuando uno ve lo que Jesús hizo, dice... Eso es la preocupación por otro. Das cuenta que llega el momento en que aquel para quien no había sitio en el mesón te ofrece lugar en su familia. Y depende de ti aceptarlo o rechazarla. Pero tiene esa oferta. Por eso son buenas noticias el Evangelio. Celebramos que Jesús nació en Belén, que Dios se hizo hombre. Esto, no digo, un enorme misterio teológico, la encarnación, la doble naturaleza de Jesús, pero sobre todo una tremenda muestra de humildad, de preocuparse por las necesidades de los nuestras, de los demás. Jesús también lo ejemplificó en toda su vida. Si veis el ministerio de Jesús, se caracterizó por eso, porque se preocupaba por las necesidades de los demás, una constante en su ministerio. Y es precisamente lo que es la humildad. La humildad es eso. Dice C.S. Lewis, tiene libro, El mero cristianismo, tiene un capítulo sobre la humildad y lo termina explicando que una persona humilde no es una persona con la que tú estés y salgas con la impresión de que ha estado todo el rato diciendo qué humilde que soy. Estaba orgulloso de ser humilde. Sino una persona con la que tú, cuando estás con ella, te sientes cuidado. Eso es la humildad. Que preocuparse por las necesidades de los demás. Lo contrario de la humildad, como digo, el orgullo. Y en la historia del nacimiento de Jesús hay mucho orgullo. Das cuenta que Herodes tiene orgullo. Los líderes religiosos que ni siquiera se desplazaron también manifiestan orgullo. Y realmente un poco ese es el tema que a mí se me venía a la mente hoy. La aplicación realmente son dos preguntas. La primera, evidentemente, es que va a elegir si orgullo o humildad. La humildad es lo que Jesús nos ejemplifica, no solo en el pesebre, sino en toda su vida, pero también en el pesebre. Das cuenta que la canción que hemos cantado, el primer villancico que se ha cantado, la primera línea que decía, allá en el pesebre, él vino a nacer, ¿y qué más? Ese sí lo coge bien, el tema, ¿eh? Hay villancicos buenos, que tiene la letra bien afinada. Humilde, eligió venir. Te preocupas por los demás porque tienes claro que Dios se preocupa por ti y Dios provee. Y por tanto eso te libera a ti para poderte preocupar por otros. La alternativa al orgullo, date cuenta, es preocuparte por ti. Implícitamente le estás diciendo a Dios que aparta que ya voy yo, que lo hago mejor. Temas prácticos, pero temas que das cuenta teológicamente tienen un trasfondo bastante más serio. ¿Qué vas a elegir? Esa es la primera pregunta. O la una o la otra. Y no es una elección que se pueda posponer. Si la estás posponer, ya elegir. La segunda, que es posible, y entiendo que haya quien piense que, bueno, ¿yo qué tengo que ofrecer a los demás? Y hay quien, pues en ese sentido, pues piensa que para ofrecer tiene que ofrecer algo grande, yo qué sé, 50.000 euros, algo así, no hace falta. Si alguno los tiene, está muy bien y hay que usarlos. Pero muchas veces tenemos para ofrecer cosas mucho más prosaicas, pero que también son necesarias. Compañía, preocupación, cómo estás, un café, vente a comer, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ofrecer muchas cosas, ahí ya también entra la creatividad de cada uno, la guía del Espíritu Santo, pero no penséis que la humildad empieza por hacer cosas enormes y grandes. Empieza por cosas prosaicas también. Y precisamente de eso va el siguiente villancico que vamos a cantar, en el que es un villancico que conocemos bastante, pero que veréis que el tema es justo ese. ¿Qué tengo yo, aunque sea pequeño, aunque sea un poco llamativo, que le puedo ofrecer a Dios? Y esa es la segunda pregunta. Si elige humildad, que era la primera, que va a elegir, la segunda es, ¿cómo lo va a poner en marcha? Pues que el Señor nos bendiga.